poco lo que es el tema 2 con mi persona y los posibles ejercicios que pueden usar de este tema para su segundo parcial. Marcar con rojo. Y ya. Como ven aquí, las fuentes de energía es lo que generalmente van a hablar en el tema 2, resaltando las que son no renovables y las renovables. Cuando hablamos de no renovables, hablamos de lo que es carbón, petróleo, uranio, gas natural, así como ven, por ejemplo. Y las renovables son básicamente las que se encuentran en el ambiente, ¿no? Hidráulica, el agua, la eólica, el viento, solar, la biomasa, la maremotriz. Y por ende, ¿no? Las centrales que podemos encontrar o conocer aquí en Bolivia. Contamos con centrales hidráulicas, eólicas, fotovoltaicas, térmicas y, si no me equivoco, aquí no está, pero la de ciclo combinado. Son las que tenemos aquí en Bolivia. Ahora, los ejercicios que vamos a realizar en base a este tema, lo voy a marcar con verde, van a ser un tanto introductorio de lo que podría dimensionarse una central o a más o menos abocarse a ese tema de fotovoltaicas. Hidráulicas no vamos a tocar en la materia porque va a haber una materia en sí en la que van a realizar ejercicios de este tipo. Eólica, vamos a hacer ejercicios de eólica, esto lo voy a borrar. Y depende al tiempo y al avance que van a tener con el ingeniero, probablemente hagamos térmicas y de ciclo combinado, pero eso depende. El día de hoy vamos a tratar de abarcar lo eólica y fotovoltaicas. De la misma manera que en las anteriores clases, participan, calculan. Y ya, listo. Ya, a ver. Aquí, por ejemplo, un esquema, ¿no? De lo que consta el funcionamiento de una central, en este caso hidráulica. También les sirven a ustedes conocer de qué consta, qué elementos, cómo se transforma la energía y cómo llega a ser energía eléctrica. Y ya posteriormente pasa a una subestación, líneas y llega a su casa en 220, ¿no? Aquí pueden observar, ya tienen incluso señaladitos el agua, el nivel de embalse. Aquí ven la tubería de presión, aquí pueden apreciar lo que es el generador, el cual está conectado a la turbina. Aquí ven, no se nota muy bien, pero está acoplada a la turbina. Esta está a su vez conectada al transformador y del transformador ya conectada a la subestación. De la subestación hacen transformadores en aisladores, pasan por N elementos aquí. Van a hacer énfasis igual en materias posteriores de lo que consta una subestación y de ahí a las torres de transmisión. De las torres de transmisión pasan a reducir nuevamente a transformadores, a líneas de tensión más pequeñas, por decirlo así, y de ahí a su domicilio. Obviamente, todas estas centrales van interconectadas. En el tema 4 o 5, si no me equivoco, vamos a hacer ejemplos similares de cómo irían conectadas. Vamos a aplicar la teoría en base a ejercicios bien aplicativos. Ahora, la energía solar. En este caso, energía solar, paneles, ¿no? Paneles solares. Normalmente aquí se hace pequeñas dimensiones, por decir, para viviendas rurales que se encuentran alejadas, como sistemas aislados, para comunidades, ¿no? Para que puedan cubrir el uso de la energía. Puede que ahí no llegue lo que son alguna torre de energía, alguna línea de transmisión y requieran generar. Para ello es una opción instalar paneles, los cuales son conectados a un regulador, al inversor, las baterías para acumular esta energía y posteriormente a ser usado en los electrodomésticos, lámparas, televisores, planchas, etcétera. Y en base a eso es lo que vamos a realizar, ¿no? Un pequeño ejercicio de lo que generalmente podría ser
y un pantallazo. Aquí está. ¿Qué nos dice en este ejercicio? Para una vivienda del sector rural, específicamente, se tiene que dotar de energía eléctrica mediante un sistema fotovoltaico. Considerar un factor de demanda de 1.5. Los factores posteriores que vean van a ser adimensionales. Raro es el factor que tiene unidades. Además, nos dan que la descarga de estas baterías es al 80% y 12 voltios en continuo. Y la carga de la vivienda es la siguiente. Nuestra vivienda, por decir, está ubicada en un lugar lejano, es un sistema aislado y se requiere dotar. Y su carga, como ven, es pequeña. Nos dice que tienen lámparas compactas de 18 vatios, usan 4 lámparas, una radio de 20 vatios, una nada más, ¿no? Televisores de 85 y usan 2. Y además tienen un refrigerador de 250. Y la cantidad 1. Esa es la carga de la vivienda a la que necesitamos dotar. Y cuando nos referimos, ¿no?, a dotar mediante energía eléctrica mediante un sistema, el sistema fotovoltaico consta principalmente o esencialmente, como está aquí, les había mostrado en este gráfico, obviamente de los módulos fotovoltaicos, el regulador, las baterías y en algún caso el inversor. Esto sí en caso se trabaja, ¿no? Continua alterna, necesitamos aquí alterna. Y para aquello necesitamos hacer un dimensionamiento. No podemos ponerle al azar y decir, ya esta casa es pequeña y le caben o le es suficiente instalar 3 paneles, ¿no? No se puede hacer al azar, ¿no? Ya. Primeramente, necesitamos conocer la potencia total o la carga total de esta vivienda. Para ello necesitamos aquí principalmente, o como paso 1 lo pueden denominar, multiplicar la potencia por la cantidad en toditos. Aquí lo voy a poner y ustedes me dictan, a ver, aquí sigue siendo los 20 vatios. La potencia total, voy a ponerlo así. Aquí 250 vatios y aquí vamos a hacer una sumatoria de toditas las potencias de los electrodomésticos. Y veremos paso por paso. De la lámpara compacta, 18 por 4. Me dictan la potencia de las lámparas. 72 vatios. Ya de las radios 1, así que siguen siendo los 20. 85 por 2. 100 algo, ¿no? 170 vatios. 170. Y un refrigerador, siguen siendo 250. Esa es la carga o la potencia total. Ahora la sumatoria de toditos las potencias. 512 vatios. 512 vatios, ¿no? Unidades de potencia. Entonces, esa es la potencia total de la vivienda. A ver, creo que no tenemos una hoja libre. Sí, está bien. Ya. Como primer paso le podemos poner, ¿no? Para que posteriormente ustedes se den cuenta. Voy a poner inciso 1. Tenemos que dimensionar o conocer el número de módulos fotovoltaicos. Ahí está. ¿Y cómo dimensionamos o cómo conocemos el número? Primeramente conociendo la demanda. La demanda máxima de la vivienda, la cual va a ser igual a la potencia instalada que se tiene en esta vivienda dividido entre el factor de demanda. Así, ahora la potencia instalada que tenemos son los 512, claramente, esa es potencia instalada.
y nuestro factor de demanda, que normalmente, no les digo normalmente, no siempre es 1.5. Este puede diferir entre 1.2, 1.3, depende. Pero normalmente o normalizado o comúnmente, como quieren llamarlo, se usa 1.5. Ya. Y nuestro factor es 1.5. ¿Cuánto le sale la demanda máxima? 341.3 vatios. 341.3. Sí, punto 3. Ya, perfecto. Ahí está. Como ven, afectando con este factor de demanda en la mayoría, ¿no? De las cargas que tenga. Igual en posteriores temas de la materia, vamos a hacer uso del factor de demanda, cómo se usa, de dónde sale, todo aquello. Ya, entonces, como ven, nuestra potencia instalada siendo afectada ha disminuido un tanto, casi 200 vatios. Con esta demanda, ahora sí podemos conocer lo que es el número de módulos, que es lo que nos interesa. ¿Cómo calculamos el número de módulos? Este va a ser igual a la demanda máxima del lugar, de la vivienda, dividido entre la potencia de los módulos. Ahora, si revisamos, ¿no? En el enunciado no se tiene o no se conoce la potencia de los módulos. ¿Y esto por qué? Tal vez se pregunta, ¿no? Porque los módulos fotovoltaicos comerciales ya se conoce la potencia. Depende al diseñador, al que está haciendo el dimensionamiento, hace una cotización. Obviamente, si el módulo, por decir, no les pongo como ejemplo, en un momento lo voy a poner una pizarra, es de 10 vatios, por decir, no les digo, cuesta 100 bolivianos. Ya si la potencia del módulo de 50, 30 vatios cuesta más, depende al presupuesto, ¿no? Para diseñar este sistema. El que está diseñando este sistema tiene que ver, obviamente, el costo y también el rendimiento de estos módulos. Ahora aquí se los voy a anotar los más comerciales que podía haber. La potencia de los módulos o las que pueden encontrar, ¿no? Pueden encontrar desde 10 vatios, 15 vatios, así normalizados, 25 vatios, 35, no me acuerdo de 40, así que todavía no lo voy a poner. De 50 es el más común, 50 vatios, 53 creo que igual, 70 y 100. Ya ahí pueden ver más. Incluso si no me equivoco hay de 320 también. Esto en la potencia de módulos. Esto ya es fabricados, ¿no? Y ahora, ustedes como diseñadores, ¿no? Para esta vivienda pueden usar cualquiera de estas potencias. Pero ojo en esto. Mientras la potencia sea menor del panel que ustedes quieren instalar, del módulo, van a requerir más, por decir, ¿no? Con 10 vatios en la potencia de módulo, van a requerir, por decir, 10 módulos. Y con 50 van a requerir solo 2, por decir así. Y eso depende del análisis de cada uno. Yo normalmente les recomiendo que trabajen con 50 o con mayores para que la instalación de estos módulos sea menor, para que requieran menos módulos. Ya, entonces vamos a trabajar en este caso con 50. 341.3 dividido entre 50. Obviamente ambos son potencia, vatios, y vamos a tener a dimensionar lo que sería el número de módulos. ¿Cuánto les sale? 6.826. Perdón, ¿cuánto? ¿6 punto cuánto? 826. Sí, ya.
Entonces requerimos 6.83, ¿no? Módulos, pero no hay 0.83 en módulos, ¿no? Venden módulos enteros. Aproximan al superior. Vamos a requerir 7 módulos. Ahí está. Entonces, para nuestra vivienda vamos a requerir instalar 7 módulos. Siguiente, a ver. Eso sería en el inciso 1, por decir así. A ver, puedo añadir otra hojita. Ya. Ahora sí. Como inciso 2. Creo que lo he hecho de otro color. Como estamos ingresando al tema conmigo, así que vamos a hacerlo con calma, así para que despejen dudas si tuviera. Ya. Como segundo paso tenemos que dimensionar el regulador. Electrónico. A disculpar mi letra. De calor. O también conocido REC, así, abreviado. Ya, ahora, ¿cómo dimensionamos este equipo, no? Como pueden ver, aquí está el regulador. Yo no me doy otra hojita. Ya, aquí. Ya, para dimensionar este regulador necesitamos conocer la corriente. ¿Y cómo calculamos corriente? Básicamente podemos basarnos en las expresiones en las que se contiene esta variable. Por decir, la ley de Ohm, corriente por resistencia. O bien potencia, que es igual a voltaje por corriente. Y a sus posteriores, ¿no? Derivaciones. Pueden ser potencia igual a resistencia por corriente al cuadrado, potencia igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Bueno, las expresiones que contienen resistencia obviamente no nos van a servir, no contamos con ese dato. Esta expresión es la que nos va a servir para poder encontrar la corriente, esencialmente. Entonces, despejando, ¿no? De esta expresión general de potencia o la más común, decimos potencia sobre voltaje. Pero ojo aquí, no trabajamos o no se debería, ¿no? Trabajar con la potencia que hemos hallado en tablas, que es la de 512. Ya que estamos dimensionando, necesariamente se requiere trabajar con la demanda máxima. Eso, por favor, una pequeña observación. Que de igual forma es unidad de potencia. ¿Cuánto era la demanda? 341.3. Ahora, el voltaje, tal vez se preguntan, ¿no? Nos daban en el enunciado. Además de la descarga, ¿no? Vamos a usarlo más adelante. Aquí nos dan que trabajan a 12 o debería trabajar a 12 voltios en continuo. 12 voltios y aquí tenemos vatios. Vatios sobre voltios nos dan amperios. ¿Cuánto le sale la corriente? 28.44. Ya. 28.44 amperios. Ahí está. Ya. Tenemos este dato, ¿no? Con este dato de corriente vamos al mercado, así, en palabras comunes lo vamos a decir. Elegimos o buscamos un regulador, obviamente, en la corriente normalizada. Igual lo voy a anotar aquí. Los reguladores, ¿no? Comerciales que podrían encontrar.
Obviamente aquí hablamos en amperios. Hay desde 4, 6, 8, 10, 12, directamente aquí 20, 30 y 50. Y ya pueden encontrar de corrientes mayores. Esa tablita les puede servir, ¿no? Y ahora aquí, teniendo nuestra corriente de 28.44, nos aproximamos obviamente al mayor, al que va a abastecer a nuestra vivienda, y es el de 30. Por lo tanto, se elige lo voy a abreviar directamente, regulador electrónico de carga de 30 amperios. Normalizado, ¿no? Obviamente aquí. Normalizado. Hasta ahí el paso 2. Ya tenemos nuestro número de paneles, nuestro regulador. Las baterías. Como paso 3 lo podemos poner. La capacidad de las baterías. Ya, así. Ahora, ¿cómo calculamos la capacidad de las baterías? Así lo voy a denominar. Para ello requerimos o necesitamos conocer la corriente y el tiempo de funcionamiento de las mismas, ¿no? De las baterías hablamos. La corriente ya la habíamos calculado, es la misma, no hay otra por calcular, que es de 28.44. Ahora por el tiempo, no está en el enunciado, pero como ustedes están diseñando, en este caso yo, ¿no? Las baterías para almacenar la energía durante el día es recomendable que trabajen las 24 horas, ya que en el día van a recargar y en la noche se va a usar esa energía en sí en todo el día. Así que hablamos de 24 horas directamente. Por lo tanto, la capacidad de las baterías va a ser amperios hora. ¿Cuánto les sale? 796.32. ¿290 y cuánto? 96.32. Punto 32 amperios hora. Ya. Como ven, la capacidad es grande y va a ser muy difícil encontrar una batería con esta capacidad de 700. O si bien podemos encontrar una batería que se aproxime al más alto y hacer o el serie o el paralelo. Ahora, de la misma forma, a ver, aquí, las baterías comerciales, ¿no? Para paneles solares. Batería solar le voy a poner. Estas están en amperios hora, esas unidades. La más pequeña, si no me equivoco, es de 60. Hay de 100, 150, 200. No me acuerdo ya. Pero de 700 no he visto, no creo que haya. Por el momento, a ver, con esos que estoy segura que van a encontrar con esos valores. O si bien podemos tomar 7 baterías de 100, en este caso casi 8, podemos aproximar al superior porque aquí es ya casi, ¿no? 800 amperios hora. O bien usamos 8 baterías de 100 o aquí
4 baterías de 200. Para quitar, ¿no?, espacio podemos usar de 200 directamente. Ponemos entonces, se usará o se elige, ¿no? Hemos usado esa palabra. 4 baterías de 200. Y esto hablamos que eso es normalizado. Listo. Hasta ahí. Normalizado. Ahora, como siguiente paso que podría seguir, hay otro detalle que tampoco nadie me preguntó. Esto lo voy a borrar por un momento. Falta un pequeño detalle aquí en las baterías. Ya. Aquí, directamente son 796.32, pero en esto necesitamos aplicar la capacidad de descarga de estas mismas baterías. Por lo tanto, tienen que hacer afectar donde está la descarga, que era de 80%. Entonces, la capacidad de las baterías va a ser los 796.32 amperios hora, afectando al 80%. Y con este valor recién elegimos cuánto le sale. Esto es 0,8. 995.4. ¿900 cuánto? 995.4. 95. Ya, como ven, la descarga ha afectado y por lo tanto nuestra capacidad ya está casi por los 1000, ¿no? Ya. Ahora bien, podemos aproximarnos recién a esto, ¿no? A 1000 amperios hora. Y en este caso ya cambiaría, ¿no? Si usamos de 100, vamos a requerir 10. Si usamos de 200, vamos a requerir 5 baterías. Mejor, ¿no?, si tenemos menos. Por lo tanto, entonces, se elige 5 baterías de 200 amperios hora. Y esto, aclarar, ¿no?, es normalizado. Listo. Ahora, como último paso, ¿no? Básicamente ahí con los 3 pasos ya te hubieran dimensionado. Pero el paso 4 es para especificar, ¿no?, en qué ha quedado su diseño. Por lo tanto, el sistema, si se corta, ingresan al mismo link. El sistema, y mientras nos queda estos 5 minutos, por favor, su asistencia al chat de Zoom. Fotovoltaico. Ya, aquí ponemos los puntos resaltantes, ¿no? Aclarar cómo se va a montar, en este caso, nuestro sistema. Ya. Aquí, primeramente, el número de módulos. Detallamos. El número de módulos fotovoltaicos son de 7, si no me equivoco, ¿no? 7, sí, exacto. Vamos a requerir 7 módulos. Módulos, y aclarar, ¿no? Estos 7 módulos son de una potencia de 50, hemos elegido, de 50 vatios. Ya la marca después lo pueden especificar. Otro punto, el regulador electrónico de carga. ¿De cuánto era? De 30 era normalizado, ¿no?
de 30, ¿no? Aquí ponemos 30 amperios y esto aclarar, ¿no? Es normalizado. Y otro, el de baterías. El de baterías hemos dicho de cuánto es. Vamos a usar 5, ¿no? 5 baterías. O directamente, ¿no? Aquí lo pondré. Baterías de 200 amperios hora. Y vamos a usar 5. 5 baterías. Ya, hasta ahí lo más importante. Ya la marca después pueden detallar, no vamos a cómo se va a comprar de esta marca. Hasta ahí, pero lo más importante ahora, la conexión, ¿no? ¿Cómo puede conectar? Ya, lo vamos a hacer, a ver si nos alcanza estos 2 minutos. Ya, el regulador. Aquí cómo se montaría el circuito. Vamos a ubicar lo que es el regulador electrónico de carga. Este va a contar con bornes para los módulos, para la batería, va a ser como el corazón de nuestro sistema y para nuestra carga. Obviamente va a tener positivo, negativo, ¿no? En algún caso, porque las baterías como son en continua van a requerir positivo o negativo. Ya, hasta ahí. Bueno, la carga ya no positivo o negativo, claramente. Porque hablamos de 220. Ya. Estoy simulando que ese es mi regulador. Ahora los paneles. A ver, de este color lo vamos a dibujar. Ya, aquí. Ay, voy a dibujar a ver los paneles. Si bien los paneles se pueden conectar en serie y paralelo también, ya que cuentan con bornes positivos y negativos. Positivo, negativo, ¿no? Ya, por decir, no queremos conectar en paralelo. Aquí está positivo, negativo. Vamos a dibujar con otro colorcito para que puedan diferenciar. Aquí está. En paralelo, positivo con positivo y negativo con negativo. Del mismo positivo conectamos al regulador, del negativo al negativo del regulador. Aclarando, ¿no? Que estos bornes son para módulos. El segundo puede ser para la batería. Y el último para la carga. Ahora, de la misma forma, ¿no? La batería. La batería tiene bornes positivo y un borne negativo. Requerimos 7. De igual forma, se puede conectar en serie o paralelo. Para que lo voy a conectar de una vez para que alcancemos a culminar este ejercicio. Ahora, finalmente a la carga. La carga obviamente va a salir 220. Aquí falta, ¿no? Todavía dimensionar, en este caso el inversor, pero normalmente no se requiere dimensionar. Ya teniendo el regulador, o bien puede estar, este mismo puede contar con un inversor o uno que se asemeje, ¿no? A la corriente del regulador. 220. Lo que son nuestras lámparas. No sé cuántas lámparas eran. De ahí mismo conectar a los tomacorrientes, ¿no? Por decir tomacorrientes dobles. Y de ahí ya conectamos a lo que es al refrigerador, a tele, plancha. Así, ya lo pueden hacer de más detallado tal vez. Ya. Aquí estaba diciendo tomacorrientes. Así, tomacorrientes. Y más o menos quedaría nuestra conexión. Ya ustedes pueden detallar las 4 lámparas, cómo irían conectadas, cómo irían distribuidas, dónde va a ir la radio, dónde va a ir la TV, ¿no? Como hablamos de una vivienda pequeña, no es
muy relevante, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de pasar a los siguientes ejercicios? Me imagino que se ha entendido entonces. Así es como podrían dimensionar a grandes rasgos en una pequeña vivienda. Ya si tienen que dimensionar para una comunidad, ¿no? Requiere, en diferentes casas van a tener diferente carga, obviamente. No va a ser la misma instalación, o si bien toman en general, no, son para proyectos más grandes, pero para fines de estudio, aquí pueden ver más o menos cómo pueden calcular. Ya, pasemos a la energía eólica, las cuales, ¿no? Tenemos aquí en Bolivia el parque de Colpana, que está más o menos por el departamento o alrededor del departamento de Cochabamba, en los que se cuenta con turbinas eólicas de tipo horizontal. Y son, si tal vez algunos han visto en internet o en la tele, son de 3 hélices. Tal vez se preguntan, ¿no? ¿Por qué de 3 hélices? Es el común y el que mayor genera. Hay también, ¿no? No es que no hay turbinas eólicas que cuentan con 2, 4 hélices. En este caso, cuando se tiene turbinas de 4 hélices, se tiene más fuerza, pero la generación es mínima. Así que la de mejor, ¿no?, rendimiento es la de 3 hélices y es la que tenemos aquí en Bolivia. Y ahora, ¿cómo va, no, conectado? Tal vez se pregunta. Como ven, todos en la parte superior de la turbina, donde están acoplados el generador, el anemómetro, que es un equipo que lectura la velocidad del viento y obviamente la velocidad que va a llegar a la turbina. Aquí, como ven, los ejes, las cuchillas o hélices del rotor, tiene un sistema de freno, un generador y todo aquello. Y ya estos van conectados, como ven, son parques enteros grandes, los de Colpana, que se conectan varias turbinas y a su vez cuentan o tienen que ir conectadas a una pequeña subestación. De la subestación obviamente hay un transformador, el cual reduce, ¿no?, el nivel de tensión, se transporta por las torres de transmisión, llega a transformarse en otra subestación, reducen más y recién llega a los domicilios. Sí, grandes rasgos, ¿no?, una explicación breve. Ahora, ejercicios de este tipo. Vamos a hacer los que podrían, ¿no? Bueno, para empezar, ¿no?, cuando hablamos de turbinas de viento, estas, si bien pueden ser de eje horizontal o vertical, creo que no se nota muy bien aquí. Aquí está. Máquinas de viento. Ya, aquí está. Ya, las máquinas de viento, que son conocidas como turbinas, si bien pueden encontrar en eje vertical y eje horizontal. Por ejemplo, en eje vertical hay de 2 tipos, las que son de rotor Savonius y las de rotor Darrius. Y ya para adelantarles, ¿no?, obviamente el que tenemos en Bolivia es el de eje horizontal. Lo vamos a ver en un momento. Y ya, aquí una simulación más o menos de lo que podría ser la instalación de este tipo de turbinas. Por ejemplo, la de rotor Savonius. Aquí esto que ven, que tiene 3 puntitos, es el anemómetro. Pero como han visto, el anemómetro va arriba juntamente con la turbina, en la parte alta de la turbina. Para este tipo de turbinas de tipo Savonius, o bien puede estar instalado en la parte superior o cerca para que pueda lecturar la misma velocidad.
Ahora las variables que están aquí que ven en la pizarra. La B sub 2 es la velocidad que lectura o que va a llegar al anemómetro. B sub 2. Y la Z sub 2 es la altura de instalación o la altura a la que se encuentra este equipo, el anemómetro. Ahora lo propio. La B sub 1 es directamente la velocidad de viento, la que choca con la turbina, en este caso de rotor Savonius. Y más o menos tiene esa forma, es la que he podido simular. De la misma forma, bueno, la turbina no es un equipo, va instalada a cierta altura, denominada Z sub 1. Y bien, también esta turbina cuenta con una altura, la altura obviamente de la turbina, un cierto diámetro, de los cuales se puede conocer el área, ¿no? Que es para lo que nos va a servir. Y otra variable, la Z sub 0, que es denominada la rugosidad del terreno. Esto normalmente es de valores pequeños. Y aclarar, ¿no? Que la velocidad, si bien puede estar en kilómetros sobre metro, sobre hora, o metro segundo, unidades de velocidad, obviamente. Y la altura lo propio. Ahora las expresiones que nos van a servir para este tipo de turbina, para la de rotor Savonius. Primeramente necesitamos conocer el área para la mayoría de las turbinas, que es básicamente diámetro por altura. Sencilla la expresión. Ahora, las expresiones posteriores que vamos a ver desde aquí, desde potencia extraíble, nos van a servir para los tres tipos de turbina. Para la de tipo vertical, en este caso que son dos tipos de rotor, y para la de eje horizontal, que son de número de hélices, 2, 3, 4 hélices. Y ya, nos dice, la potencia va a ser igual a 16/27. Esta es denominada la constante de Benz, este valor. Y lo demás, por un medio por aquí, densidad, es densidad. Y obviamente, como hablamos de viento, aquí hace referencia o debería usarse la densidad del viento, ¿no? Si trabajamos con agua, obviamente densidad del agua, pero en este caso, de viento. Y aquí ya se los he puesto, ¿no? Por decir, la B sub 1, o solo B pueden encontrar tal vez en algún libro, que es directamente la velocidad de viento en la turbina, elevado al cubo por el área. Y con eso obtenemos lo que son en vatios. Igual pueden revisar unidades y si sale vatios. A ver, otra expresión. Y aquí está. Ya, fuerza sobre el rotor. De la misma forma. No difiere mucho si se han dado cuenta. Y tenemos otra constante. Y lo propio, densidad del viento. Tomamos la velocidad del viento en la turbina, B sub 1, elevado en este caso al cuadrado por el área. Y con eso obtenemos unidades de fuerza, que son newtons. Velocidad del viento en la máquina eólica. Hablamos obviamente de la turbina. Y otro detalle en esto. Esta expresión, que es velocidad del viento, de esta expresión se derivan estas dos, que simplemente es el despeje, haciendo logaritmo natural y obviamente matemáticas, un poco de álgebra, y llegan a esas expresiones. Yo ya lo he despejado para acortar un poquito más lo que es estas expresiones. Y a ver, analicemos. Aquí la velocidad del viento en la turbina o máquina eólica va a ser el logaritmo natural de Z sub 1 sobre Z sub 0. Hablamos de la altura de la turbina dividido entre la rugosidad del terreno. Y tal vez estaría de más, ¿no? Pero decir que obviamente ambas tienen que estar en una sola unidad, ya sea ambas en metros o en milímetros o en kilómetros.
Recomendable metro segundo, o sea que las alturas tendrían que estar en metros. Lo propio, aquí abajo, en la parte inferior. Z sub 0, altura del anemómetro dividida entre Z sub 0. Z sub 2 dividido entre Z sub 0. Y multiplicado por la velocidad del anemómetro, denominada V sub 2. Y ahora los despejes, ¿no?, que derivan de esta expresión. Si bien podemos despejar aquí la altura de la turbina o la altura del anemómetro, hablamos de altura de instalación. Como ven, va a ser el número neperiano elevado a V sub 1 sobre V sub 2 por el logaritmo natural de Z sub 2 sobre Z sub 0, más el logaritmo natural de Z sub 0. De la misma forma para el anemómetro. Como ven, solo en la parte inicial cambia un poco. Ahora, si bien también pueden despejar la rugosidad del terreno si es que no se conociera ese dato de esta expresión. Normalmente ese dato se lo conoce porque es general. Ya, hasta ahí estas, a ver, 1, 2, 3, 4, con la potencia, 5 expresiones les va a servir para calcular la mayoría, ¿no?, de los ejercicios en base a energía eólica y a estos 3 tipos de turbina. Hasta aquí hemos visto solo la Savonius. Aquí está el otro tipo de turbina. De la misma forma, eje vertical de rotor Darcy. Como bien ya conocen las variables. Y en esta parte igual, cambia un poco lo que es la forma de la turbina, del rotor en sí. Se va a tener un cierto diámetro y una cierta altura. Ahora, el área también cambia. Se va a tener un valor antes de 0,65 multiplicado por el diámetro por la altura. Ahora, si en caso se tuviera un rotor mixto, por decir Darrius y Savonius, aquí por decir, ¿no?, que se está trabajando así. El área va a ser obviamente la suma de ambos tipos. Aquí, como ven, es la Savonius y aquí es Darrius. Eso para conocimiento de ustedes. Ya, ahora el último, el de eje horizontal. Más o menos tiene esa forma, como han visto, es este. Y obviamente, ¿no?, el anemómetro está instalado aquí, pero para poder diferenciar las variables lo he puesto de esa forma. De igual forma, V sub 2, Z sub 2, V sub 1 y Z sub 1. Como hablamos de hélices en este tipo de turbinas, solo se requiere saber el diámetro. Solo el diámetro. Por lo tanto, el área para este tipo de turbina de eje horizontal va a ser pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Así simplemente. Como ya les había mencionado en un inicio, para este tipo de turbinas, lo que deberían saber o lo que se debería conocer es el área y el tipo de turbina. A ver, vamos a hacer, a ver, déjenme contar. Sí. Ejercicios de los 3 tipos. Nos trataremos de apurar. Van a ver que no es nada complicado. A ver, comencemos con este. Sobre una turbina eólica de eje horizontal, se ejerce una fuerza sobre el rotor de tantos, ya. Vamos anotando los datos primeramente. Y ya nos habla de una turbina de eje horizontal. Aquí, primeramente tenemos la fuerza en newtons, ¿no? 55.000 newtons. El rotor tiene un diámetro. Ya nos dan el diámetro del rotor de 22 metros. Con una densidad del aire. La densidad del aire.
Si en algún caso no se presenta el dato en el enunciado, asumen ese valor, ¿no? Este ya puede diferir, ya sea si es transformado en kilómetros a metro cúbico o gramos centímetro cúbico, como ven aquí. 0,03832 gramos centímetro cúbico. Y un anemómetro ubicado ya nos dan la altura de instalación del anemómetro. Esto nos habla de Z2. Está instalado a 2.1 metros de altura. Y este a su vez registra, el mismo anemómetro registra una velocidad de 65 kilómetros hora. Y el parámetro, como les había dicho, de rugosidad del terreno es hablamos de Z sub 0, 0,1 milímetros. ¿Qué nos piden? Calcular la altura de instalación de la turbina de viento. Hablamos de la Z sub 1. Ya, hasta ahí. Ahora nos ubicamos en lo que es el tipo de turbina. Ya, lo voy a dibujar aquí. Esta es nuestra turbina de tipo horizontal. Y usando o basándome en el primer esquema que les había enseñado, este sería nuestro anemómetro. Nos piden calcular la Z sub 1. ¿A qué altura está instalada nuestra turbina? Aquí tenemos la rugosidad del terreno Z sub 0 y nuestro anemómetro Z sub 2 está instalado a 2.1 metros y a su vez, ¿no? A este anemómetro le llega o lectura una velocidad V sub 2. A la turbina le llega una velocidad V sub 1, básicamente. Además, que conocemos el dato del diámetro de esta turbina. Ahora, vayámonos a las expresiones que teníamos, a las derivaciones. Esencialmente nos piden esto, la altura de instalación de la turbina. Para ello necesitamos conocer ambas velocidades. Z sub 2 ya lo conocemos, rugosidad también. Nuestra variable aquí sería básicamente la V sub 1, que es la velocidad que llega a la turbina. Ahora, o bien podemos calcularla de esta manera, pero aquí necesitamos conocer la altura. Por lo tanto, entonces no. Ahora, la siguiente expresión. Nos dan fuerza en el rotor. Podemos basarnos o empezar por esa expresión. Fuerza sobre el rotor. Vayamos anotando entonces esa expresión. ¿Dónde está el ejercicio? Aquí está. Perdón, sin antes, ¿no? Antes de comenzar. Llevaremos todo a una sola unidad. Todo a metros y todo a metro segundo. Para poder simplificar. La altura de la turbina, ya, aquí. Todo en metros o milímetros, ¿no? En este caso, aquí la densidad del aire, o bien lo pueden usar así, tampoco es que lo haya mencionado, en las expresiones de un inicio que les había mostrado. Aquí, la densidad tiene que estar en unidades de kilogramo metro cúbico, tanto para la fuerza y potencia extraíble. Tiene que estar en esas unidades. Ahora, ¿dónde estamos ya? Aquí, transformando, ¿no? Esta densidad, que es simplemente transformación de unidades, los 0
0,802. Estos 65 forma transformada en metros segundo, los 65 kilómetros hora. La velocidad, metro segundo, por favor. Ya, la rugosidad del terreno de igual forma en metros va a ser 1 por 10 a la menos 4 metros, ¿no? La velocidad de 65, ¿cuánto le sale en metros segundo? Ese dato, por favor. ¿Alguien ya lo ha podido calcular ese dato? De la velocidad. Están 27 personas y nadie ha podido calcular. Solo es transformación. Nadie. Yo voy a preguntar si no. A ver, a Cannavidi Callejas. La velocidad B sub 2 transformando a metros segundo, ¿cuánto le sale? $18,0. Ya vamos a trabajar con 3 decimales. Sería 18.056. Ya, metro segundo. No solo era transformar. Ya. Ahora la expresión de fuerza. Vamos a comenzar por eso. La fuerza que se ejerce en el rotor. Por 8/9 por media. Densidad del aire. Por el área y por la velocidad del viento, en este caso B sub 1 al cuadrado. Ahora sí, conocemos la densidad y la fuerza de 55.000 newtons. Comenzaremos calculando el área. El área de la turbina. El área de la turbina va a ser igual, cuando hablamos de tipo horizontal, pi cuartos por el diámetro al cuadrado. El diámetro en metros, 22 metros. Entonces ya me pueden ir dictando cuánto les sale el área. ¿Cuánto les sale? 121 pi. Con decimales, por favor. 380.13.
.13 metros cuadrados, ¿no? Unidades de área. Ahora, ya conocemos el área, podemos despejar nuestra velocidad del viento, que es lo que nos interesa. Despejando. Ves 1. Ya vamos a tener una raíz. Y fuerza. 9 pasa a multiplicar. 2 también. Vamos a tener la densidad del aire por el área. ¿Qué más? 8. Sí, eso no es. ¿Alguien ha podido verificar el despeje? Está bien, ¿no? Ya. Y otro detalle. Las velocidades B sub 1 y B sub 2 tendrían que asemejarse, no diferir mucho, porque ambos tendrían que lecturar la velocidad misma, ¿no? De viento. Porque el anemómetro está instalado a la misma altura, bueno, en esta parte del gráfico, casi a la misma altura de la turbina. Entonces, si por decir el anemómetro lectura 20 kilómetros hora y a la turbina le estuviera llegando 19.80, entonces está bien. Si en este caso el anemómetro lectura, por decir 60 kilómetros y a la turbina solo le llega 20, o bien el anemómetro está lecturando mal o está calibrado mal. No tendría que diferir mucho, ¿no? Y eso lo vamos a verificar ahorita. Ya, ahora los datos. La fuerza, 55.000 newtons por 9 por 2. Densidad del aire en kilogramo metro cúbico. 832 por el área. 380.13 y por 8. Así. ¿Cuánto le sale? La velocidad. 19.78. 78 metros segundo. Pueden verificar igual las unidades. Si sale eso. Ahora verificamos el anemómetro. En metros segundo, el anemómetro está lecturando 18,056 y a la turbina le está llegando 19.78. O sea, hay una diferencia de 1 más o menos. No es mucho, o sea que estamos bien. Entonces podemos continuar con el ejercicio. Ya tenemos velocidad y nos vamos a la expresión, ¿no? Hemos ahorrado un poco de tiempo a la altura de instalación. Para los que están ingresando recién, estas dos expresiones derivan de esta, es el despeje. Para ahorrar un poco de tiempo, yo ya lo tenía despejado. Y ya, Z sub 1, que es la altura. La altura de instalación. Z sub 1 va a ser igual. Ya no tenemos la expresión completa. Mejor. Ya, ahora sí. Z sub 1 va a ser igual al número neperiano elevado. Pero déjenme revisar. Ya. Despejando. B sub 1 sobre B sub 2. Logaritmo natural de Z sub 2 sobre Z sub 0. Todo esto más el logaritmo natural de Z sub 0. Ahora, reemplazando, ¿no? Simplemente. B sub 1 es de 19.78. Y B sub 2 en metros 18,056. 56, ya.
logaritmo. De igual forma vamos a trabajar en metros. Z sub 2 era 2.1 metros. Y el otro es ya 2.1 metros. La rugosidad del terreno, 1 por 10 a la menos 4. Más el logaritmo natural de 1 por 10 a la menos 4. Eso en metros estamos trabajando. No se nota muy bien. Ya. ¿Y así? ¿Cuánto le sale la altura? Z sub 1. Esta obviamente también tiene que ser o tendría que ser mayor a la del anemómetro. No puede ser que la turbina esté instalada a 1 metro y el anemómetro a 2. Les va a salir probablemente un número grande, nomás no tan grande. ¿Cuánto le sale la altura Z sub 1? Ay, perdón. 5.43. ¿Alguien ha podido verificar? ¿Le sale diferente tal vez? A mí me salió igual. Ya, entonces está bien, me imagino. Ya. Ahí está en metros. Entonces, como ven, la solución ha sido bastante sencilla. Esa es la altura de instalación. La turbina está instalada a 5,43 metros y el anemómetro a 2.1. O sea, encima de la turbina, ¿sí? Asimilando, ¿no? Esta es nuestra Z sub 1 de 5 metros, pese a que es pequeña la altura, porque estas son grandes. Y nuestro anemómetro aquí estuviera instalado Z sub 2 a una altura de 2 metros, punto 1. Y para que se den cuenta. Porque estamos trabajando en este tipo de turbinas. Ahora otro tipo. Esta, a ver, se instala una turbina de viento. Esta es de tipo Savonius. A ver, sigamos anotando los datos. Recording stopped. Ay, sí. Recording in progress. Ya, 15,31 vatios por unidad de área, metro cuadrado. Además, la velocidad del viento que se registra en el anemómetro es de 0,23. Ya. Velocidad del anemómetro, hablamos de V sub 2. 0,23 kilómetros minuto. La velocidad del viento, ya está la densidad del aire. La densidad del aire está mal. Eso por favor lo vamos a corregir.
La densidad del aire es 0,832 kilogramo metro cúbico, con un parámetro de rugosidad del terreno. Rugosidad del terreno Z sub 0. 0,01 milímetros. Calcular la altura de instalación del anemómetro en este caso, ¿no? Lo propio. Como este ya es un poco más cortito, entonces vamos a tal vez darnos un poquito más de prisa. Y ya. Mientras yo voy dibujando el tipo de turbina, meditan la velocidad V sub 2 en metro segundo. Igual trabajaremos en metro segundo. Y aquí, igual, ¿no? 0,01 milímetros en metros meditan. Ahora hablamos de la turbina de viento de tipo Savonius. Aquí vamos a dibujar. Aquí está nuestra rugosidad del terreno, nuestro anemómetro y nuestra turbina. Más o menos es así. Nuestra turbina. Ya. Ahora los parámetros, ¿no? Lo mismo. Aquí llega B sub 2, está instalado a una altura Z sub 2. La turbina está instalada a una altura Z sub 1. Perdón, esto es un poquito más arriba. Y aquí tenemos lo que es nuestra altura. La altura de la turbina del rotor H. Ese sería básicamente el esquema. Además, aquí me falta, aquí V sub 1, la velocidad de viento. ¿Cuánto le sale la velocidad V sub 2 en metros segundo? Esto va a ser 3.83. 83 metros segundo. Ya. Imagino que lo han transformado en ello. Ahora nos piden la altura de instalación del anemómetro. Yo ya lo tenía despejado y aquí está. Ahora, ¿qué datos nos faltarían? Básicamente reemplazar. Tenemos B sub 2. B sub 1 es lo que no se conoce. La velocidad de viento que llega a la turbina. Un segundito. Ya. Entonces, ¿cómo calculamos B sub 1? Las expresiones que podemos calcular o en las que se tiene B sub 1 son la velocidad de viento, fuerza y potencia. A simple vista yo diría potencia, ¿no? Porque tenemos potencia por unidad de área. Entonces, a ver, vayamos a anotar esa expresión. La potencia. Potencia por unidad de área. Ya. A ver. Miremos por puntos. A ver. La potencia extraíble. Extraíble. A ver. Es igual a la constante de Benz por un medio, densidad del aire, obviamente, estamos trabajando en turbinas, por el área, velocidad del viento, en este caso denominada V sub 1, al cubo. Adecuando a lo que tenemos, ¿no? Nos habla de una potencia por unidad de área. En nuestra expresión, aquí, si llevamos el dato o la variable de área,
al otro miembro, tenemos potencia por unidad de área. Y la expresión quedaría de la siguiente forma. Por la velocidad v sub 1. Conocemos todo este dato, la densidad del aire, despejamos v sub 1. Lo voy a dejar ahí. Despejando v sub 1. Vamos a tener una raíz, en este caso cúbica, de, tienen que mantener obviamente el dato de potencia por unidad de área juntos para poder reemplazar. Potencia por unidad de área. Todo esto por, ¿no? Así lo podemos denominar. 27 va a multiplicar 2, densidad del aire, 16, y eso sería todo. Sí. Si alguien tal vez tiene alguna duda en cuanto al despeje, igual me lo hace saber, tal vez me puedo haber confundido. Ya, ahora reemplazando. Potencia por unidad de área, ¿no? Aclarar que tiene que estar obviamente en vatios y metro. Si en caso tuviéramos kilovatios y centímetros, lo transformamos a vatios metro. 15,31. 15,31. Potencia por unidad de área. 27, aquí es 2. Densidad del aire en kilogramos, 0,832 por 16. ¿Cuánto le sale la velocidad? 3.96. Metros segundo. Verificamos, ¿no? Que esta velocidad tiene que asemejarse a la velocidad del anemómetro. En el anemómetro tenemos 3.86. O sea que estamos haciendo bien, entonces. Son similares. Ahora, vayámonos a lo que es la altura, que es lo que nos interesaba calcular. La altura de instalación. En este caso, ¿qué altura nos pedían? La Z sub 2. Ay, a disculpar mi letra. Del anemómetro. Del anemómetro. Ya despejando. Sería esta expresión. V sub 2 sobre V sub 1. Entonces, va a ser E elevado V sub 2 sobre V sub 1 por el logaritmo natural de Z sub 1. Rugosidad del terreno. Así, más el logaritmo natural de Z sub 0. No me equivoco, es así. Sí, está bien. Y ahora reemplazando, ¿no? Aquí. V sub 2, V sub 1. Ay, perdón. Ya. V sub 2 era 3.83. 3.83 y si no me equivoco era 3.96 V sub 1. ¿Está bien? Por el logaritmo. Z sub 1. 9 metros. Y rugosidad del terreno. Metros también por 10 a la menos 5. Todo esto más el logaritmo natural de 1 por 10 a la menos 5. Listo. ¿Cuánto le sale Z sub 2? $5.74.
5.74 metros. ¿Ya? Esta sería la solución. Verificamos. El anemómetro tiene que estar a una altura menor o tiene que ser menor a Z sub 1. Z sub 1 era 9 metros. De los 9 metros está instalado a 5 metros el anemómetro. Entonces está bien. Y esa es la solución. A ver, siguiente, vamos a ver qué tan diferente es. Para un proyecto, ya. Ya. Como este hemos hecho conmigo, uno similar, este va a ser para ustedes y este vamos a acabar de hacer conmigo. Ya, mejor. Anotamos los datos. Este ya es de tipo Darius. Con esto habríamos cumplido los 3 tipos con un diámetro. Tenemos los datos, un diámetro de 5 metros, que será instalada a 26 metros del suelo. Esta turbina está instalada a 26 metros del suelo. Considerando que se tiene una potencia mecánica de 2.5 kilovatios y un rendimiento del 80%. Un anemómetro ubicado a, el anemómetro está ubicado a Z sub 2, 1.5 metros de altura, registra una velocidad de B sub 2, 32 kilómetros hora, con una densidad del aire. La densidad del aire se mantiene 0,3832. ¿Ya? Y está en kilogramo metro cúbico. El terreno es liso, por lo tanto, el parámetro de rugosidad que nos dan es 0,01 milímetros. Calcular la altura del aerogenerador. Perdón, vamos a dibujar eso. Aquí mismo lo vamos a dibujar. Ya, aquí. ¿De qué tipo de turbina hablamos? Rugosidad del terreno y nuestro anemómetro. Aquí y nuestra turbina. Como hablamos de una turbina de tipo Darius, más o menos tiene esta forma. Ahora sí, aquí estamos. Identificamos, ¿no?, los parámetros. B sub 2, Z sub 2, altura, Z sub 1 y llega a una velocidad B sub 1. Además que este tipo de turbina cuenta con una altura y un cierto diámetro. Esta altura es la que nos piden calcular. ¿Qué altura tiene este aerogenerador? Sin antes, a ver, a lo que puedan transformar los 32 kilómetros a metro segundo. Y a ver, estos son vatios. Ya. A ver si se está comprendiendo, ¿no? Sería insulso, pero a ver. La potencia mecánica en vatios, igual me dicta. Para ver si se está comprendiendo. Que obviamente va a ser 1 por 10 a la menos 5 metros. ¿Cuánto le sale la velocidad? B sub 2 en metro segundo. $8.89. 8.89 metros segundo. Ya. Ahora la potencia. Yo voy a preguntar, a ver.
si se está comprendiendo. Ujú. Ah, Tastaca. La potencia mecánica en vatios. ¿No está Tastaca? Ya, entonces, Llampaticona, Eric. Tampoco. Imagino que son fantasmas. Mm, A ver, Mamani avisa. La potencia mecánica en vatios. 2500 vatios auxi. Correcto. Ya preguntando, ¿no? Me doy cuenta que algunos solo entran para la asistencia. Desde la siguiente clase voy a preguntar y si no responde, entonces no hay asistencia. Ya. Como nos piden calcular la altura del aerogenerador, nos vamos primeramente, ¿no?, a conocer qué expresión nos podría servir para calcular esta altura. Para este tipo de turbina, recordemos, el área para este tipo de turbina era 0,65 por el diámetro por la altura. Esta es la única expresión que contiene la variable h, la altura del aerogenerador. Todavía no podemos calcular porque no conocemos el área y solo tenemos el diámetro. Además, que tenemos una potencia. Y a ver, ¿qué más tenemos? Z1 y Z2. Y ya, de la misma forma que en los anteriores ejercicios, no contamos con el dato de velocidad del viento en la turbina. Podemos comenzar por ahí. Calculando la velocidad, ¿dónde están las expresiones? Aquí está, la velocidad del viento en la máquina eólica o en la turbina. Esa es la expresión, entonces verificamos. Tenemos Z1, Z2, Z0 y la velocidad en el anemómetro. Podemos recurrir a esa expresión para poder conocer lo que es la turbina, la velocidad en la turbina de viento. Aquí. Entonces, la velocidad en la turbina va a ser igual. B1, el logaritmo natural de Z1, Z0, que es la rugosidad, logaritmo natural de Z2 y rugosidad. Todo esto por la velocidad del anemómetro. Reemplazando todos en una misma unidad. Ya todos en metros, está bien. Z1 es 26. Logaritmo natural de 26 sobre 1 por 10 a la menos 5 sobre el logaritmo natural de Z2. ¿Dónde está Z2? 1.5. 1.5 metros. Y nuevamente dividido entre Z0, la rugosidad del terreno. Todo esto por la velocidad de el anemómetro, 8.89. Ahí está. Que obviamente en los logaritmos se van a cancelar unidades y vamos a tener metros segundo. ¿Cuánto le sale la velocidad?
11.02. 11.02 metros segundo. Ya. Aquí la velocidad es 8, no está difiriendo mucho. Está bien. ¿Qué más? A ver, podemos calcular. Para poder calcular la altura, necesitamos conocer o bien el área y el diámetro. Conocemos el diámetro. Podemos calcular el área. Expresiones que contienen esta variable son fuerza y potencia. En fuerza no tenemos el dato de los newtons, la fuerza en el rotor. Pasamos a potencia. Tenemos aparentemente la potencia, tenemos V1, podemos despejar el área. Entonces nos vamos a la expresión de potencia. Aquí estamos. Aquí entonces. Hallando, voy a poner. Hallando el área. Y basándonos en la expresión de potencia extraíble, que son la constante de Benz por un medio, densidad del aire por el área, velocidad del viento, en este caso denominada V1. Analizamos. Aparentemente tenemos potencia, tenemos la densidad, tenemos V1 que acabamos de calcular. Despejamos el área. Despejamos el área. Va a ser la potencia. 27 por 2. 16. Densidad del aire. Y finalmente la velocidad al cubo. Está bien, pueden verificar el despeje, tal vez está mal. Está bien, y ya. Ahora, la potencia mecánica, ¿no? Aclarar eso que nos dan es en vatios tenemos que hablar para poder insertar este valor en la expresión que estamos usando. 2500 vatios. Pero esta es la potencia mecánica. Para ello es que nos dan el rendimiento, que es al 80%. Esta potencia no es la potencia mecánica, la que tenemos en nuestra expresión. Para poder calcular la potencia extraíble, esta va a ser igual a la potencia mecánica dividida entre el rendimiento. Por lo tanto, van a ser los 2500 vatios dividido entre 0,8, que es el rendimiento al 80%. ¿Cuánto le sale la potencia? 3125. 25 vatios. Ahora bien, esta sí es la potencia que ingresa en la expresión. 3125 vatios por 27 por 2 sobre 16. Densidad del aire, no cambia. 0,832. Velocidad V1, 11,02. Elevado al cubo. ¿Cuánto le sale el área? 9.47. 47 metros cúbicos. ¿Alguien ha sacado algún valor diferente? ¿O está bien? Ya, listo. Ya tenemos el área, entonces podemos pasar a calcular la altura. El área era 0,65 por el diámetro por la altura. Despejamos altura. Va a ser el área dividido en este caso por 0,65 por el diámetro. El área 9.47.
metros, ¿no? Cuadrados. ¿Cuánto era el diámetro? 5 metros. Por 5 metros. Aquí tenemos metro con metro. Tenemos la altura en metros. ¿Cuánto le sale la altura? 2.91. ¿Cuánto? 2.91. Ahí está, 2.91 metros. Y ahí está, esa es la solución. Fácil, difícil. Fácil, ¿no? Ya. Ahora, déjenme ver la hora. Ya, son las 8:16. Este ejercicio no requiere más de 15 minutos, hasta y media. 8:30 los que quieran. Saquen un screen y me lo envían. Hasta eso, por favor, vayan, ingresan sus nombres aquí al chat de Zoom. Si es que no hay ninguna otra pregunta. Ya. Recording stopped. Ya. Ya. Si no hay preguntas, entonces nos vemos la siguiente clase. Todo depende de cómo avancen con el ingeniero. Ya hemos visto a grandes rasgos ya los ejercicios del tema 2. Ya. Ahora en cuanto a su práctica. Ya, su práctica es esta mañana. Hasta mañana hasta las 11:55. No hay más plazos. Bueno, aprovechando, les pregunto, ¿no? Ustedes, si les ha parecido difícil su examen, si tuvieran dudas de alguna pregunta, tal vez. No estaba difícil, ¿no? Ya creo que No, sí. sí, un poco de tiempo tal vez, pero se pudo. Bueno, eso, ¿no? Aprecien también es en la parte, ¿no? De tiempo, el ingeniero les ha dado bastante tiempo. Bastante, porque el examen estaba para, exagerando, 1 hora y media, 15 minutos por ejercicio. Exagerando, pero les ha dado más. A poder los exámenes si prevén, tal vez ser un poquito más rápido. Y probablemente, ¿no? No digo que ya sea seguro, den su segundo parcial presencial. Ya creo que son todos los nombres. Sí, si mal no recuerdo, la anterior clase igual se cortó cuando me consultaban la parte de las clases de auxiliatura. Ya. Bueno, antes que se corte la anterior clase les había dicho que si bien vamos a pasar clases presenciales, en este caso no, la resolución que han sacado es de alternar, tanto virtual como presencial. Y ya, en un momentito, ya está la lista. Y ya, en caso, ¿no? Que yo creo que ya para mediados de abril o a finales de abril ya podríamos coordinar tal vez la clase en la facultad. Y va a ser obviamente en el horario que tenemos, que es jueves a mediodía. Se les va a avisar con anticipación, pero aprovechando que están, me imagino que son los que asisten aquí. ¿Cuántos de los que están no presentes en este momento pueden pasar clases presenciales? O mejor dicho, ¿quién no podría?
el jueves a mediodía. A eso me refiero. Porque si bien no son muchos los que van a poder venir a la facultad, se tendría que mantener el horario en virtual, a no ser que sea muy, muy indispensable que, que sea presencial, ¿no? Pero vamos a coordinar con previa anticipación. Lo que sí les adelanto es que sus exámenes probablemente, ya es casi seguro, que sean presenciales, ¿no? Los siguientes, su segundo, tercer y final. Y probablemente el proyecto que ya les había mencionado. 2. Ya. Solo 2 personas no podrían pasar clases presenciales. Los demás me imagino que sí. Bueno, si ese sería el caso, ¿no? La mayoría. Para el tema 4, 5, podríamos coordinar una clase extra o bien una clase presencial. Pero se les va a avisar con anticipación. Bueno, creo que son todos los nombres. Entonces nos veríamos la siguiente clase, el siguiente jueves, si no hay preguntas, dudas. Oxy, disculpe, como ayuda en la práctica, ¿podríamos resolver las preguntas que dicen, por ejemplo, por teorema divisor de corrientes o de voltajes por otro método más sencillo? En la práctica, Sí, hay algunas preguntas que dicen resolver por teorema divisor de voltajes, de corrientes, y al menos no pude sacar yo por ellos y los resolví por otro método, por mallas y así, y quisiera saber si se puede o no. claro que se puede resolver, pero cuando se les da, ¿no?, un enunciado, traten de respetar eso. En la práctica, por eso específicamente puse eso. Y ahora la siguiente clase, bueno, ya van, espero no tener ya sus notas de su primera práctica. Y en el ejercicio que me dices, ¿no?, que no has podido, y en su mayoría tal vez no han podido resolver por tal método, ¿no?, por decir por teorema, vamos a resolverlo conmigo para ver que sí se puede. Pero sí tenían que respetar el enunciado. Si decía por teorema, por teorema, porque sé, claro, hay métodos cortos, ¿no?, por mallas, por nodos, lo pueden resolver en 5 minutos, exagerando. ¿Otra pregunta o duda tal vez que tengan? Ya. Y ya, bueno, de los ejercicios, ¿no? Las personas que han presentado de los circuitos, toditos esos se van a sumar. Claro, si bien están bien resueltos, se van a sumar a su práctica, a su primera práctica. Y ahora este ejercicio que les he dado, esto hasta las 8:30, ya es 8:30, a los 5 minutos es para su segunda práctica. Como han visto es cortito, así que no llevaba más de 15 minutos. Bueno, no hay más preguntas, nos vemos la siguiente clase.